¿Por qué el tribunal número 25 me deja sin abogado defensor? Con esta pregunta comienza una carta publicada en Facebook en la que el líder de la banda de rock El Otro Yo, Cristian Aldana, reclama desde la cárcel un juicio justo. El músico volverá formalmente al banquillo de los acusados este jueves, cuando se retomen las audiencias del juicio en su contra, donde se lo acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores en 7 oportunidades, por el que podrían llegar a castigarlo con hasta 20 años de prisión. Aldana, detenido desde el 22 de diciembre de 2016 en el penal de Marcos Paz, denunció en el texto publicado en las redes sociales su estado de indefensión y reveló que levantó la huelga de hambre que comenzó 5 meses atrás y por la cual bajó 20 kilos ante la falta de imparcialidad de los jueces que deben definir su situación para estar bien física y mentalmente porque, asegura, asumirá su propia defensa. Aldana reclama que los magistrados del Tribunal Oral número 25 de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero, que integró el Tribunal N Ordinal Masculino 9 en la condena a José Luis Mangel y Rodolfo Goerner, echaron del caso a su abogado defensor, Rodolfo Patiño, al acusarlo de abandono de mi defensa, por no poder asistir a las últimas 2 audiencias. Mi abogado presentó al tribunal los certificados médicos correspondientes para dar conocimiento de su grave estado de salud producto de un accidente doméstico, motivo que lo llevó a faltar. El tribunal lo recibió con una conducta comprensiva y hasta respondiendo con deseos de pronta recuperación. Sin embargo, el día 28 de diciembre de 2018, tomó este episodio para echarlo, relató Aldana. Según el músico, de esa forma, el tribunal le impuso de forma arbitraria una defensora oficial en contra de su voluntad, y violaron el derecho a elegir un abogado de su confianza. Aldana quisiera volver a escoger a Patiño y asegura que, de esta manera, se ve obligado a ejercer su propia defensa desde este jueves. Patiño aseguró a Infobae que el tribunal lo sacó del juicio sin argumentos. Me aplicaron 5 sanciones en el mismo juicio, cuando no contaba con ninguna en más de 30 años de ejercicio profesional. El presidente del tribunal, el juez Bustos Lambert, se desdijo de las razones que dio para apartarme, explicó. El ahora ex abogado defensor de Aldana dijo a este medio que él llamó a los jueces para explicar su ausencia y ellos me desearon una pronta recuperación, pero que a la audiencia siguiente expresaron que la ausencia del letrado era injustificada. Aldana asegura en el texto publicado en Facebook que la defensora impuesta por el tribunal expresó claramente que no podía defenderme porque resultaba violatorio de mi derecho a elegir abogado de confianza. Además, el músico dice que la abogada desconoce el contenido de la causa, ya que no presenció ni escuchó las declaraciones de más de 60 testigos, más de 28 audiencias, a lo que sumó el estado avanzado del juicio. Según el acusado, su abogada designada de oficio reconoció que todo esto resultaba perjudicial a una defensa útil y eficaz,
y coincidió en la consideración de que el apartamiento de Patiño era arbitrario. En la carta, Cristian Aldana reproduce un oficio de los jueces, fechado el 20 de febrero, en el que aseguran que el Dr. Patiño se presentó en el tribunal y aportó documentación tendiente a justificar sus inasistencias. Mi abogado defensor trabajó mucho para demostrar cada testimonio falso, cada contradicción de relatos, todas las pericias falsas y más. Con el avance de la causa, se comprobó que el personaje que se había construido de Cristian Aldana no existía. Claramente el juicio se encaminaba a demostrar mi inocencia, y es ahí cuando el tribunal decide apartar a mi abogado defensor, concluyó Aldana en su carta, y cerró: el ejemplo del trabajo colectivo jode. Los ideales independientes joden. No transar con el sistema jode. El líder de El Otro Yo avisa en el texto que no estará en el reinicio de las audiencias, que serán este jueves a las 10, en lo que considera un simulacro de juicio. No voy a avalar con mi presencia esta injusticia. Pedí no estar presente hasta que estén todas las garantías de un juicio justo. La acusación: Aldana está detenido con prisión preventiva desde fines de 2016 tras una causa instruida por la UCEN y la fiscal Bettina Bota. Los hechos por los que está siendo juzgado ocurrieron entre 1999 y 2010 con jóvenes que eran seguidoras de El Otro Yo y cuyas características tenían similitudes entre sí. Cuando empezaron a estar con él tenían entre 13 y 16 años, pocas tenían experiencia sexual y la mayoría sufría una situación familiar complicada. El músico las contactaba a través del blog de su grupo porque ellas querían ser músicas. Todos los abusos denunciados ocurrieron en las oficinas del sello de grabación de la banda, Besótico, en la zona de Congreso. Aldana convocaba a fiestas a través de su cuenta de Fotolog, donde posaba con el atuendo de monja con el que años después desafiaría las acusaciones en su contra, tocando la guitarra en un scratch dirigido a él en el Obelisco. Empleaba una frase peculiar en aquel entonces: menos miedo te metemos de todo. A principios de 2016 una denuncia pública de violación apuntó contra Miguel del Popolo, cantante de La Ola que quería ser Chao. Aldana respaldó a las víctimas en un mensaje de Facebook, pero ese apoyo desató la aparición de testimonios en su contra. 3 de las 7 víctimas relataron en un vídeo los hechos a los que las habría sometido el cantante de El Otro Yo. Aparecieron más casos y lo denunciaron todas juntas en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM. Aldana siempre negó los hechos. Una exnovia lo acusa de abuso y golpes, pero todo eso tiene que ver con una cuestión política, con lo que Cristian hizo a lo largo de su vida y queremos que esa verdad salga a la luz, dijo días atrás la esposa de Aldana, Guillermina, a una radio de Mar del Plata. Seguí leyendo.
una joven que estaba desaparecida fue encontrada ahorcada. Detuvieron a su exnovio.